Mi nombre es doctor Pablo Cibaja y soy cirujano general y trabajo en el Hospital México de San José de Costa Rica. Y el tema que me ha encargado es el abdomen catastrófico. Inicio hablando acerca de esta condición tan delicada, una condición tan abrumadora. Hay varias interpretaciones o varias visiones de cuál debiera ser la oportuna descripción de un abdomen catastrófico. Yo he tratado de hacer una sinopsis y me disculpan, pero esta es una percepción muy personal donde trato de hacer eh, referencia a lo que es el escenario del abdomen catastrófico. Y lo resumo de esta manera. Es una condición mórbida peritoneal con una expresión aguda y severa que por su naturaleza repercute sobre el equilibrio natural del cuerpo y agrega elementos distorsionantes de la actividad orgánica, impidiendo que su función sea efectiva y como suma provoca la muerte inminente del individuo. Este especial escenario es realmente uno de los desafíos más grandes que persisten aún en la cirugía moderna, con todas las herramientas y todos los dispositivos y toda la tecnología que tenemos a nuestro haber. Sigue siendo una condición de gran mortalidad y también de gran frustración, no solo para el equipo terapéutico, sino para los pacientes y sus familias. Es tremendo y desgraciadamente suele ocurrir, especialmente en hospitales de referencia como es el de ustedes, que muchos pacientes son derivados ahí para poder ser atendidos de estos escenarios. Ahora, ¿cuándo se considera un abdomen catastrófico? Hay varios ejemplos de esto y podríamos enfocarnos en cada uno por separado. Sin embargo, yo voy a tratar de ir rápidamente sobre los más frecuentes, como puede ser este, que es la peritonitis supurativa generalizada, que puede ser secuela de una condición previa que se manejó inicialmente, no teniendo el mejor de los resultados, y ya sea por razón de reintervención de complicaciones o porque nunca se pudo realmente cerrar la cavidad abdominal, terminamos con una laparostomía y un escenario como el que aquí está en la fotografía. Esto también se puede ver agravado con una fuente persistente de infección como es la presencia de la fístula enteroaérea en un abdomen congelado. Quizás este es uno de los escenarios más complejos y sabemos que el doctor Arturo Vergara es un referente mundial en el tema del manejo de estos tipos de condiciones y realmente requiere de un equipo muy, muy comprometido con mucha tecnología y mucha capacidad resolutiva para poder enfrentarlos. También podemos enfrentar escenarios como secuela de alguna condición, especialmente intestino grueso, donde hay una contaminación fecal severa y desde el primer momento de la primera laparotomía ya sabemos que estamos enfrentando un escenario que no se va a poder resolver en un solo tiempo operatorio. La hipertensión abdominal, secuelas de trauma, secuelas de algunas otras condiciones donde hay edema visceral, donde no se puede regresar las vísceras con seguridad dentro de la cavidad abdominal sin generar un síndrome del compartimiento abdominal, también es uno de los ejemplos más claros de esta condición. El defecto de la pared abdominal que permite un no cierre de la misma, o sea, una pared que nunca pudo cerrar si la exposición visceral al medio ambiente tiende a provocar este congelamiento y en el mejor de los casos solamente las vísceras quedan expuestas sin la aparición de fístulas, pero debe ser manejado con mucho cuidado, utilizando todos los medios requeridos para prevenir que estas vísceras en su exposición continua puedan desarrollar fístulas. Otro elemento que puede involucrarse es la isquemia intestinal. Como ustedes saben, pacientes que pueden tener eventos ya sea embólicos o por trombosis mesentérica pueden tener una extensión muy amplia, lo que va a generar el requerimiento de resección de segmentos del intestino y muchas veces ponen en peligro la vida, algunas de las cuales no se pueden del todo resolver. Cuando hay posibilidad de resolver, siempre queremos estar atentos y observar que la evolución del caso es hacia la curación y por tanto no debemos cerrar la cavidad abdominal. Esto constituye un escenario claro de abdomen catastrófico y requiere el manejo con la laparostomía. Por último, la cirugía abreviada o control de daño, que vemos cada vez más frecuentemente debido a la necesidad de atender condiciones muy graves con el paciente en extremis, requieren también del manejo en forma secuencial con la cavidad abdominal abierta y constituye un escenario claro de abdomen catastrófico. Algunas veces el tema de abdomen abierto y abdomen catastrófico se confunden porque prácticamente uno lleva al otro o a veces dejar el abdomen abierto también se puede complicar
finalmente con un abdomen catastrófico. Pero desgraciadamente, para poder enfrentar este tipo de escenarios, es necesario tomar la decisión difícil de no cerrar la cavidad abdominal, manejarla ya sea abierta o cerrarla y tener planificado regresar para poder continuar con el manejo de la condición. Sin embargo, algunas veces ni siquiera es posible el cierre de la cavidad porque no permite, debido a que el contenido no deja que haya contacto entre la fascia para el cierre final, y es el síndrome del compartimiento abdominal, la pérdida de sustancia, como dijimos antes, y también, por supuesto, la sepsis abdominal severa con foco no controlado. Ahora, es importante cuando tenemos que enfrentar un escenario de peritonitis severa, de alguna manera calificarlo o clasificarlo para poder tener una visión más clara y de esa manera poder saber cuál es la forma específica de su manejo. Dichosamente, la mayoría de los casos que vamos a enfrentar van a ser de una jerarquía baja. Y aquí vemos la clasificación de Borg, donde nos ayuda a tener un escenario, vamos a ver, de una manera objetiva, valorable, para poder nosotros decidir qué es el manejo más apropiado. Esta clasificación ha sufrido algún cambio con el tiempo, se volvió a presentar en el año 2016, cuando la original fue en el 2019, y se cambió de cierta manera, no muy notoria, pero lo que hacen aquí es que introducen la variable C cuando en el estadio 1 o 2 se asocia a la presencia de una fístula entérica. Como ustedes ven, el estadio 3 ya pues prácticamente hablaría de un abdomen congelado, y el estadio 4 sería el mismo escenario anterior, pero en presencia de la fístula entérica, y quizá este es el escenario más complejo que se puede manejar. Podemos decir que por encima de la categoría 2B, ya de acuerdo a la clasificación de Bjork, ya estamos hablando de un fenómeno catastrófico abdominal y debe ser manejado utilizando el protocolo de abdomen abierto y revisita de la cavidad abdominal para poder resolverlo en forma definitiva y exitosa. Otra clasificación que también está disponible es el índice de peritonitis de Mannheim, que fue un índice que se produjo basado en observación de muchísimos casos de abdomen complicado, más de 1.200 casos, donde se observaron cuáles eran las variables que impactaban en forma negativa o positiva en lo que es el manejo de estos pacientes. Y se observó que ciertos parámetros como la edad, el sexo, la falla orgánica presente o no, la presencia de cáncer, el tiempo de evolución del foco del momento inicial, el origen de acuerdo a la zona anatómica, si había habido extensión de la peritonitis localizada o generalizada, y algún requerimiento de qué fluidos era el que estaban atrapados dentro de la cavidad abdominal, eran los que más impactaban. Y como ustedes ven aquí, se le asignó un puntaje a cada uno, y se puede decir que por encima de 25 puntos ya se considera un abdomen catastrófico y por ende debe ser manejado en forma secuencial con el protocolo de abdomen abierto para poder resolver en forma efectiva. Otro método que también nos ha sido útil para poder evaluar este tipo de pacientes es la repercusión que tiene la condición abdominal sobre el estado fisiológico del paciente. Y para esto usamos la clasificación de severidad de enfermedad, que es el Apache 2. Utilizando esta, que es una fórmula bastante estandarizada, nos puede dar un puntaje, y que por arriba de 15 estamos hablando de que el paciente ya está con requerimientos para admisión a unidad de terapia intensiva y debe ser manejado en forma secuencial. ¿Por qué? Porque la condición que tiene es tan grave que pone en riesgo mortal la vida del paciente, y de ser manejada en un solo tiempo, muy probablemente el paciente vaya a tener un desenlace fatal. En la hipertensión abdominal, que también ha sido una condición que fue investigada recientemente, y se ha propuesto una serie de indicaciones en relación a este síndrome, que se llama síndrome de compartimento abdominal, obedece al nivel de perfusión que pueda tener la cavidad abdominal o los órganos de la cavidad abdominal en relación a la presión interna de la misma. Y se ve que se puede establecer en 4 niveles, como ustedes ya bien lo saben, y utilizando esta clasificación se puede justificar el manejo de abdomen ya abierto y categorizar el paciente como catastrófico cuando esta presión sostenida está por arriba de 20 milímetros de mercurio. ¿Por qué razón? Porque la presión orgánica no va a permitir una perfusión adecuada y va además repercutir sobre las cavidades
cercanas, como es la cavidad torácica, provocando trastornos en el retorno venoso, trastornos en la perfusión renal y aclaramiento de toxinas del plasma, perfusión del hígado y además de esto también la capacidad de los intestinos de funcionar en forma efectiva. Ahora, sabemos que en pacientes que tienen un gasto cardíaco comprometido, esta presión podría ser inclusive menor, provocando el mismo síndrome. Ahora, ¿cómo podemos, en el caso del fenómeno séptico, disminuir la respuesta y permitir que el paciente tenga una oportunidad de sobrevida? Pero de eso vamos a revisar rápidamente qué es lo que ocurre en estos estados. Y básicamente viene dándose una serie de eventos que van a impactar sobre la economía orgánica y provocar el efecto final, que es la falla orgánica múltiple. Pero esta va a ser consecuencia de la apoptosis celular y como ustedes saben, esto ocurre a nivel de cada una de las células del cuerpo. Primero va a haber una liberación aumentada de ácido láctico por una incapacidad de oxigenar las células en forma efectiva. Esto también conlleva una liberación aumentada de radicales de oxígeno y liberación aumentada de citoquinas, que es la forma en la que las células dan un grito de ayuda a la economía diciendo necesitamos la intervención de las células de respuesta inflamatoria. Y entran entonces los mediadores inflamatorios como el TNF-alfa, los interleucinas de tipo 6 y se liberan gran cantidad de neutrófilos. Bueno, todo esto se junta para provocar lo que ya reconocemos como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pero si esta condición se mantiene, entonces el daño celular es tan grave que ya vemos primero va a haber una disfunción orgánica y seguido por una falla. Ahora, dichosamente, todos estos fenómenos metabólicos pueden ser compensados. Lo que llamamos el CIRS puede ser compensado por una respuesta de igual intensidad que se opone a esta, desde el punto de vista bioquímico, a esta mensajería de mensajes de muerte celular, y a esto se le conoce como el CARS, que es la respuesta antiinflamatoria. Ahora, sin embargo, el CARS es capaz de compensar el CIRS o la respuesta inflamatoria sistémica por un periodo corto y solo una vez. Quiere decir que una vez que se ha establecido el CIRS, el CARS podría responder al primer hit, pero no al segundo. Y cuando esta condición se mantiene por largo periodo, el CARS es incapaz de poder compensar esta situación y genera finalmente que gana la respuesta inflamatoria y finalmente progresa todo el fenómeno hacia la muerte. Ahora, esto es importante a nivel de órganos como el hígado, el cual es incapaz también de hacer todo el trabajo que hace en cuanto a lo que es de aclaramiento de toxinas del cuerpo y provocar una adecuada, un plasma que sea favorable, porque hay varias cosas que están ocurriendo. Una de ellas es que la perfusión del hígado está siendo comprometida y al mismo tiempo las células propias del hígado también son afectadas por esta respuesta inflamatoria sistémica. Y hay que tener en cuenta por dónde es que se dispersa esto. Fíjense que el tema de la dispersión de lo que llamamos la linfa tóxica, pero realmente estamos hablando de las citoquinas que se presentan dentro de la cavidad abdominal, que son las responsables de activar la respuesta inflamatoria sistémica. Y estas citoquinas llegan al plasma por medio de una difusión conocida como hemolinfodinámica, que es que todas las células que están atacadas o que están participando en el fenómeno inflamatorio original, liberan sus citoquinas, caen al torrente de fluido peritoneal, el cual circula y es absorbido a nivel de las microstomas, a nivel diafragmático y entran a la circulación linfática y de ahí pasan rápidamente el torrente sanguíneo. Una vez que estas se esparcen, comienza la respuesta inflamatoria a nivel sistémico por medio de un efecto de cascada que es multiplicador. Ahora, este fenómeno, que aquí está tratar de resumirlo, como vemos, el contenido de la cavidad peritoneal entra por medio de los microstomas. En la parte superior vemos la parte amarilla donde ahí esas citoquinas entran, pasan al linfático y pasan al conducto torácico que lleva su contenido, por supuesto, a la vena cava superior por medio de su conexión con la vena subclavia. Entonces, ¿qué pasa? Que esto en cuestión de 20 minutos ya está en torrente sanguíneo y a partir de ese momento ya no podemos evitar la respuesta inflamatoria. Entonces, es un fenómeno que tiene varias etapas. Tiene un insulto séptico que ocurre a nivel abdominal, luego la diseminación, que es el cuadrito que acabamos de ver ahí arriba, que también se conoce como hemolinfodinámica,
que es seguido por la activación de la cascada inflamatoria o síndrome de respuesta inflamatoria, que finalmente provoca la disfunción o falla orgánica, y a partir de ese momento la muerte del paciente es inminente. Ahora, ¿cómo podemos evitar que el fuego se disperse? Pues para poder evitar que el fuego se disperse tenemos que interrumpir el proceso. Ahora, interrumpir el proceso no es un acto sencillo. Una vez que ha ocurrido el fenómeno o el mensaje ha sido declarado al torrente sanguíneo, ya no podemos evitarlo. Ahora, tenemos varias formas para poder enfrentar un caso de estos, y se basa en tres elementos principales o tres pilares principales. Uno es el uso racional de los antibióticos adecuados. El otro es el protocolo de terapia de soporte que damos al paciente, que es todas las medidas de terapia intensiva, y también la estrategia operatoria o quirúrgica. Ahora, ¿cómo podemos dar un buen resultado? Pues de los pilares laterales, los antibióticos y la terapia de soporte ya está estandarizada, así que no es mucho lo que podemos ofrecer en este caso. Aquí lo que podemos cambiar nosotros es la parte de la técnica operatoria. Entonces, la estrategia quirúrgica es la que debe utilizarse en forma efectiva y eficiente para poder enfrentar este caso con éxito. Tenemos que recordar esto. Si vemos este gráfico, que en forma burda vemos un par de flechas, una roja que va con una tendencia hacia abajo y una azul que va con una tendencia hacia arriba. Y vemos que si el tiempo corre de izquierda a derecha, entonces vemos cómo la roja va bajando y la azul va subiendo. Y esto significa que entre más tiempo pase, vamos a ir pasando por diferentes etapas. La etapa de infección, la etapa de sepsis, la respuesta inflamatoria, sepsis severa, falla orgánica y finalmente no sabemos. Y vean ustedes cómo la flecha roja, que significa supervivencia, o el porcentaje de supervivencia decae con el tiempo. Y la flecha celeste o azul, que es la del costo de atención y la complejidad de atención, aumenta con el tiempo. Ahora, ¿cómo sabemos dónde está nuestro paciente? ¿Cómo sabemos en qué momento ya el paciente que está con abdomen catastrófico, estamos con el caso perdido? No, hay dos flechas. Esas dos flechas quiero que pongamos atención. Están viendo hacia arriba. Y la primera es el momento donde el paciente reúne los criterios que vimos originalmente, ya tiene criterios de atención en unidad de terapia intensiva, tiene una condición crítica, pero todavía es reversible con el soporte vital. Quiere decir que donde aplicamos todas las medidas de soporte vital, el paciente vuelve a estabilizarse, vuelve a tener una condición equilibrada. Pero hay un segundo momento donde ya el paciente, por más medidas que usamos, ya no parece responder a estas medidas. Eso quiere decir que nuestro paciente ya ha agotado la capacidad de respuesta y este paciente ya está dependiente de las intervenciones que puedan hacer los terapeutas, reemplazando su pulmón, reemplazando sus riñones, reemplazando su capacidad de filtración del plasma, reemplazando una serie de las funciones orgánicas del paciente. Y agravándose a esto, aparecen las infecciones por gérmenes multiresistentes que son del ambiente hospitalario. Entonces, esta segunda flecha es la flecha que no debemos cruzar. Conociendo esta evolución natural, los terapeutas tienen que ser agresivos en las fases iniciales del tratamiento para evitar que el paciente cruce este territorio y llegue al momento donde ya no puede ser rescatado. Ahora, hay ciertos pacientes que están marcados para morir. Desgraciadamente es cierto. Hay pacientes que tienen factores predictivos de alta mortalidad y probablemente no van a tener buena respuesta al tratamiento, como son aquellos que tienen un foco séptico que nunca se pudo eliminar, que siempre estuvo permanente ahí, activo, como decir una pancreatitis necrotizante infectada, o una fístula profunda, o un colon roto, o una porción isquémica que no puede ser recuperada. Pacientes que tienen el ácido láctico en la fase inicial por arriba de 8 milimoles por decilitro. La aparición de una fístula intestinal compleja de alto gasto en el proceso de tratamiento. Un estado de shock al inicio del tratamiento. Una edad más de 65 años. Una obesidad más de 50 de índice de masa corporal. Un estado de inmunodeficiencia como es el carcinoma, la desnutrición, el HIV. Que se trata de una cirugía que salió mal. Eso también es algo grave. La pérdida sanguínea de más del 50% de la bulimia en las fases iniciales, ya sea por trauma o por razones de complicaciones transoperatorias. Y también cuando se retrasa más de 48 horas el inicio de la terapia quirúrgica que se va a otorgar a estos pacientes. Entonces, fíjense ustedes que en estos escenarios es muy poco lo que podemos ofrecer. Ahora, el abdomen abierto tiene muchos críticos. ¿Por qué? Porque como ustedes ven aquí, hay una gran cantidad de ventajas que pueden ofrecer. Sin embargo, no podemos nosotros
ignorar que es el camino a la curación de estos pacientes. Como ustedes ven las fotos que ahí estoy presentando, fístulas, que eventuaciones, una serie de cosas que son propias del abdomen abierto, necesitan un paciente vivo para que ocurran. Y esto es algo que es cierto, he sido yo criticado por decir estas palabras, pero para que ocurran estas complicaciones tiene que estar el paciente vivo. La mayoría de los pacientes que no tienen las complicaciones porque murieron en el proceso de intento de curación, así que no van a tener complicaciones porque están muertos. Ahora, los métodos utilizados, como ven aquí hay una serie de métodos, pero yo no voy a hablar de todos. Lo que me interesa es hablar de lo que nos heredó el doctor Borraes, que fue este método, que es la bolsa que él propuso. Ha habido algunas variantes, como ven aquí, algunas que se pueden usar. El doctor Dietmar Wittmann también fue un gran aporte con el uso de mallas que se podían utilizar y se iban cerrando. La técnica que él describió se llamaba etapa en lavage. También está el Barker's Backpack, como ven ahí, se puede utilizar, que es el uso de gasas en paños abdominales con presión negativa. Aquí vemos una fórmula. Y finalmente, lo que el doctor Michael Moricuas y Luis Argenta presentaron, que era la terapia del vacío, que es una de las que quizá están dando mejores réditos y podría ser la fórmula final para el manejo de este tipo de condiciones. Hay para uso dentro y uso externo, y también se puede combinar de maneras diversas para generar tratamientos efectivos en el manejo de condiciones abdominales. Aquí tenemos entonces básicamente dos, que es el método de contención temporal propuesto por el doctor Osvaldo Borraes, que tiene muchas ventajas, como que está disponible, es de bajo costo, permite visualizar las vísceras, es de fácil y rápida colocación, no se adhiere, previene síndrome de compartimiento abdominal, aunque eso depende de dónde se fije. Si se fija en piel es menos posible, si la fijan en fascia podría provocar aumento de la presión intraabdominal. Y entonces se sugiere que es mejor no fijarla a la aponeurosis, sino fijarla a la piel. Y después el segundo método es el método de Bach, que como ustedes saben aplica la presión negativa y extrae. Ahora, de estos dos métodos, el que ha funcionado mejor para impactar sobre la respuesta inflamatoria es la terapia de presión negativa. Ahora, ¿por qué razón? Se ha hecho en algunos experimentos en este tema y se ha determinado que la razón es que la terapia de presión negativa extrae la cavidad abdominal las catecolaminas e interrumpe el proceso de hemolinfodinámica, interrumpe el que lleguen estas catecolaminas, estas citoquinas al plasma y el plasma se vea contaminado por ellas y desencadena la respuesta inflamatoria. Como vemos en estos estudios en marcos de animales, se pudo ver que los animales que se manejaron con terapia de presión negativa tenían mejores parámetros funcionales como la secreción de orina, también el TNF-alfa estaba menor en este tipo de población y los cortes histológicos de los diferentes órganos del cuerpo de estos animales que se sacrificaron de las 36 horas se observó menos lesión tisular. Entonces, vemos cómo la presión negativa tiene una ventaja sobre la terapia pasiva de bolsa de Bogotá. Ahora, ¿cómo se puede controlar mejor una cavidad infectada? Bueno, en este momento podemos decir que es el cierre abdominal temporal, que permite un cierre hermético, funcional, pero la cavidad se mantiene anatómicamente abierta. Ahora, ¿se podrá hacer esto en forma artesanal? Pues ya se ha intentado. Aquí vemos un estudio que, por cierto, este fue también publicado por la doctora María Fernanda Jiménez, que si está ahí en la audiencia la saludo, donde se hizo la experiencia, lo que llamaron ellos la sistema de Bogotá VAC, o sea, con C, un método de vacío provocado por temas artesanales versus bolsa de Bogotá ordinaria, y se observó que los pacientes que eran tratados con técnica artesanal no tenían una ventaja sobre los pacientes de bolsa de Bogotá original, pero sí aparecían más fístulas en esa población, por lo que al final del estudio se dice que podría hacerse esto con seguridad. Eso depende mucho de las variables y también depende mucho de la forma en que se están llevando a cabo la presión negativa, qué tipo de método, qué tipo de máquina, qué tipo de espuma se está usando, una serie de variables que no están bien controladas. Entonces se podría poner a dudar si realmente usar método artesanal sería bueno. Pues de momento la respuesta a esto sería que la terapia de presión negativa con dispositivos artesanales no hay tiempo para improvisar y poder ver si sirven o no sirven. Ahora, también sabemos otra cosa, que por ejemplo el riesgo de fístulas aumenta entre más tiempo se usa al paciente con algún método de abdomen abierto.
y especialmente cuando está sometido a presión negativa, pues también aumenta el riesgo. Entonces, por esa razón, tenemos que ser efectivos en el manejo de esta cavidad abdominal. Y aquí vemos otro metaanálisis donde también se dice que las complicaciones y mortalidad aumentan con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando? Una terapia que no solamente sea efectiva, sino que disminuye el tiempo de atención. Y esta parece, de acuerdo a nuestro criterio aquí en Costa Rica, ser la solución. En casos donde hay complicaciones como estas infecciones, como podemos ver aquí, voy a bajar el volumen un poco. Ahí vemos donde cavidades que están tremendamente contaminadas, que no se pueden resolver fácilmente con una terapia vacía ni con una bolsa de gota, requieren de un elemento adicional, y ese elemento adicional viene siendo la irrigación o la utilización de un segundo elemento que es un lavado continuo de esta cavidad y al mismo tiempo aspirar. ¿Cómo lograr eso? Bueno, por una terapia combinada que se le llama back irrigación o back instilación. Este fue el primer caso que hicimos la experiencia en el año 2003 con una cavidad abdominal abierta con terapia back, pero era un paciente con una peritonitis necrohemorrágica que tenía al mismo tiempo una gran supuración por fístula. Y entonces no se podía limpiar en forma efectiva con solo lavados repetidos. Y utilizamos el sistema combinándolo con instilación y vimos que el lavado se daba en forma muy efectiva. Luego fuimos viendo, vemos aquí cómo se usaban mangueras en esa época porque no teníamos un dispositivo apropiado. Luego aparece esta máquina que se llama la Vacuum Steel, que estaba pensada para arrastrar sustancia nociva fuera de la cavidad abdominal, poner un elemento como el fluido para que las consistencias de los fluidos fuera más fácil, modificar temperatura, molaridad y por ende impactar sobre una disminución en la tasa de replicación de microorganismos. Este método fue efectivo y podía producir estos cambios. Cavidades complejas como estas con contaminación y fibrina, se les aplicaba la terapia con 2 direcciones y generábamos esto en cuestión de 48 72 horas, lo cual permitía el cierre directo de la cavidad abdominal y eso nos ayudó a funcionar con pacientes de trauma, como vemos aquí un ejemplo, paciente traumatizado por un balazo con lesiones en el hígado, con biliperitonitis, con lesiones múltiples de intestinos, contaminación abdominal, y usamos las terapias en 2 direcciones que generaba un lavado de la cavidad y rapidez en disminución en los edemas para poder cerrarlo y poder lograr una curación efectiva en estos casos. Realmente ya la experiencia en relación a esto es muy amplia. Tenemos publicaciones en relación a este tema donde vemos efectividad y gran oportunidad de sobrevivencia en pacientes con esta estrategia. Hoy en día aparecen nuevos dispositivos como es este modificado, que ya está más avanzado, que se asocia a una nueva máquina, que es capaz de otorgar la terapia de fluido, la instilación por medio de una bomba de infusión, lo cual garantiza también que la cantidad que se inyecta dentro de la cavidad abdominal es una cavidad específica y programable. Aquí vemos un estudio relacionado con el uso de este nuevo dispositivo en pacientes humanos, comparándolo con un sistema pasivo como es el Vacuum Backpack. Y vemos que la oportunidad de curación con Aptera, que es el método avanzado, no solo ocurre en un tiempo significativamente menor, sino que la posibilidad de supervivencia es 3 veces mayor utilizando el método de ingeniería que se llama el Aptera con relación al método artesanal. Esta sería la máquina avanzada que se tiene hoy en día, se llama Vaculta. Muchos de ustedes probablemente ya la han usado y como ustedes saben tienen dos polos, un polo que inserta fluido y el otro que lo aspira. Es totalmente programable y aquí hicimos una publicación donde indicamos cuál es el método correcto para utilizar esta estrategia, cuáles son los parámetros de tratamiento, cuáles son los volúmenes de instilación y todas las variables necesarias para poder obtener un buen resultado con este abordaje. Muy bien, aquí vemos un ejemplo del sistema instalado. Como ven, es solo un tubo, porque el tubo tiene doble conducto, uno para insertar y uno para extraer. Entonces se puede lograr una adecuada lavado de la cavidad durante el tratamiento usando este método. Ahora, ¿cómo controlar si la cavidad abdominal está respondiendo efectivamente? Bueno, aquí hay una tecnología interesante que se llama el InVos. Esta tecnología estaba diseñada para poder ver oximetrías en cerebros de pacientes con trauma y edema cerebral, pero también puede ser usado en el abdomen. Se utilizan los dispositivos que son capaces de hacer una oximetría regional. Se pone uno de los transductores, como se puede ver ahí, dentro de por encima en una ventanita que le creamos a la terapia del BAC, y tenemos una lectura de cómo está la perfusión visceral, cómo está la oximetría visceral, y la comparamos con la oximetría del resto sistémica y vemos si está bien o está mal. Y de esta manera podemos optimizar
recursos y las presiones hasta obtener unos buenos resultados. Ahora, ¿qué pasa cuando hay sangrado? Porque la terapia estaría contraindicada, la terapia del vacío. Una forma de hacerlo es cuando tenemos lesiones de vísceras o sangrados en capa, podemos usar la misma terapia, pero a presiones más bajas. Antiguamente se recomendaba usar la presión arriba de 125, hoy en día decimos que es por debajo de 100 o 100. Se puede poner en 75, siempre y cuando la presión de trabajo no sea superior a la presión sistólica, no hay tanto riesgo de sangrado, aún en pacientes con tendencia al mismo por trauma. Ahora, ¿cuánto tiempo puede usar la terapia de abdomen abierto? Bueno, sabemos, de acuerdo a metaanálisis realizados, que el cierre debe ser una de las principales prioridades. Cerrar la cavidad abdominal, obviamente, cuando ya está resuelto el problema interno. Y para lograr este cierre, ya sabemos que la musculatura de la pared abdominal tiende a separar los bordes de la incisión de la línea media y dificultar el cierre. Para eso se han utilizado una serie de métodos. Vemos que entre más rápido se cierre, menos hay posibilidad de que haya complicaciones, y también vemos que el método que obtiene los cierres más rápidos es el de presión negativa con relación a todos los otros métodos estudiados. Voy a pasar estos slides rápidamente, es un poco difícil de entender, pero voy a tener que abreviarlo por el tiempo que se me asignó para la charla. Sabemos que ya debido a este riesgo que aumenta las fístulas con el tiempo, entonces sí tenemos que cerciorarnos de un cierre efectivo. Y para lograr esto se han intencionado varios métodos. Vean este que se llama el ABRA, donde se usan algunas cintas elásticas para garantizar un cierre de la cavidad abdominal forzado. Sin embargo, este cierre forzado puede destruir la pared y también puede generar síndrome hipertensivo abdominal. Este es interesantísimo, que es por contrapeso. Vean ustedes que en vez de usar sistema de elástico, se usan unos hilos que atraviesan y se le pone un contrapeso para que la fuerza del contrapeso, y de esa manera puede uno entender qué fuerza está usando para cerrar. Aquí vemos un caso de un paciente pediátrico con este método. Y el método más utilizado, que es el uso, como lo dijo el doctor inicialmente, con el etapa en lavage, el uso de una malla pegada a la fascia y se va cerrando. Ahora, ¿se puede usar la terapia vaca en conjunto con esto? Sí, se puede usar y se puede ir cerrando y cerrando cada vez más la malla hasta lograr un cierre definitivo. Pero ha aparecido un avance, y es este, es el dispositivo Aptera llamado Advance, que como ustedes ven viene perforado, y este dispositivo permite un cierre más efectivo de la cavidad abdominal porque los espacios vacíos hacen que un 40% más de cierre, como ven aquí, más pequeño. Entonces, al usar el dispositivo avanzado en contraposición con el normal, vamos a obtener una tracción hacia la línea media más efectiva y la posibilidad de cierre más rápido. Entonces, hoy en día este es el método que se está utilizando, especialmente cuando se usa terapia en dos direcciones, porque garantiza que una cavidad como esta que vemos aquí, que tenía prácticamente un edema marcadísimo, que también tuvo el mismo efecto en la pierna, hubo que hizo un síndrome de compartimiento en la pierna, hubo que amputársela. Este paciente terminó con amputación, pero vean ustedes lo que pasa con el uso del dispositivo abdominal tipo Advance. Rápidamente va provocando el cierre porque extrae fluido y además de eso contrae la pared abdominal hasta lograr un cierre definitivo de la misma. Entonces, en este tipo de pacientes, definitivamente usar terapia avanzada parece tener los réditos mayores. Ahora, ¿qué pasa con las complicaciones que pueden aparecer? Las hernias, ostomías, reconstrucción de segmentos, excisión de algún tumor, alguna cosa. Todo lo que quede ahí pendiente puede resolverse después. Entonces, ¿cuál debe ser la prioridad en el manejo del abdomen catastrófico? Rescatar la vida del paciente, tratar de que tenga la menor de las complicaciones y luego poder enfrentar cualquier residuo que quede al final. Ahora, es un escenario prácticamente mortal, por tanto, aún malas resultados con alguna fístula o algún abdomen congelado, pues se considera un resultado exitoso cuando se enfrenta a un escenario de esta naturaleza. Muchas gracias.